Comenzaremos mencionando que existen dos tipos de contactos: los contactos normalmente cerrados y los contactos normalmente abiertos, y un conjunto de ellos dos que se llaman contacto conmutado. Si bien es un final de carrera o límite suite, cuenta con un contacto conmutado, que a diferencia de los contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos, que cuentan con dos terminales, una de entrada y una de salida, el contacto conmutado cuenta con tres terminales que se denominan común, salida del contacto normalmente abierto y salida del contacto normalmente cerrados, los cuales se identifican con dos cifras. La primera cifra o número representa el orden del contacto dentro del esquema, y la segunda cifra la función del contacto, que puede ser normalmente cerrado o normalmente abierto. Los números que se utilizan para representar un contacto normalmente cerrado son el número 1 y 2, como lo podemos ver, contacto normalmente cerrado, por sus siglas en inglés, normally closed. Y los números 3, 4 para un contacto normalmente abierto, con sus siglas en inglés NO, normally open. Y para un contacto conmutado utilizamos los números 1 para el común, 4 para la salida del contacto normalmente abierto y 2 para la salida del contacto normalmente cerrado. Esto quiere decir que en condiciones de operación normal, un contacto normalmente cerrado permite el paso de corriente a través de sus platinos. En este caso, para hacer la prueba, vamos a usar un multímetro en la escala de continuidad. Ya lo tenemos previamente. Pondremos una punta en cada terminal y vemos que permite el paso de continuidad a través de sus platinos. Si yo presiono, interrumpirá el paso de continuidad todo el tiempo que yo lo tenga presionado. Una vez yo suelte, el contacto que está ahorita abierto volverá a su estado normal, que es normalmente cerrado, y así sucesivamente. Si yo lo presiono, abre los platinos y interrumpe el paso de continuidad. A diferencia de un contacto normalmente abierto, que en estado normal no permite el paso de continuidad. Como podemos observar, pongo las puntas del multímetro y no permite el paso de continuidad a través de sus platinos. Una vez yo presione, permitirá el paso de continuidad a través de sus terminales y permitirá el paso de continuidad todo el tiempo que yo tenga presionado. Una vez suelte, volverá a su estado original, que es normalmente abierto, interrumpiendo el paso de continuidad a través de sus platinos. Un contacto conmutado que cuenta con una terminal común y un contacto normalmente cerrado permite el paso de continuidad, y el normalmente abierto no lo permite. Pero si yo presiono, el que es contacto normalmente abierto permite el paso de continuidad, y el que era cerrado no permite el paso de continuidad. Si yo llego a soltar, vuelven a su estado, y el cerrado permite el paso de continuidad y el abierto no lo permite. Una vez entendiendo y sabiendo esto, pasamos con nuestro primer símbolo, que es un botón pulsador. Como podemos ver en la imagen, así se representa un botón pulsador en un diagrama de control eléctrico, y así se ven de manera física. Ese tipo de botones pulsadores los podemos utilizar para el arranque y paro. Pueden venir de manera conjunta o separada para la activación de un timer on delay o off delay a través de pulsos, o hacerle llegar las señales a un PLC. Este tipo de botonera de arranque y paro ya cuenta con su contacto normalmente abierto
y su contacto normalmente cerrado, y adicional cuenta con un foco LED para el arranque. Y de forma separada, este botón es un botón normalmente abierto para la puesta en marcha y el pulsador rojo para la puesta en paro. Nuestro segundo símbolo es un botón selector. Este tipo de botones selectores los podemos encontrar en dos posiciones, 1, 2 y en 3 posiciones, 1, 2, 3. Este tipo de selectores, normalmente el de 3 posiciones lo podemos encontrar en sistemas para hacer de manera automática, apagado y manual, contando con contactos sus 3 normalmente abiertos, sus 3 normalmente cerrados o un conjunto de ambos, como podemos observar aquí, que cuenta con 2 contactos normalmente abiertos y uno cerrado. Y así se representan en un diagrama de control eléctrico. Nuestro tercer símbolo es un microswitch, o también conocido como final de carrera. Estos tipos de microswitch, también conocidos final de carrera o bit limited switch, se utilizan en garajes o portones corredizos o grúas viajeras. Estos pueden llevar un sinfín de accesorios, como puede ser una carcasa, varillas, ruedas para el deslizamiento del equipo. Estos microswitches son de precisión, quiere decir que son muy sensibles al tacto. Con solo acercar un poco, hacen el cambio de sus contactos. Como podemos escuchar, con la mínima presión, hace el cambio de sus contactos. Y se representan así en un diagrama de control eléctrico. Nuestro cuarto símbolo, tenemos un botón paro de emergencia. Este es un botón paro de emergencia. Normalmente se usan con un contacto normalmente cerrado. Estos pueden existir en gran variedad. Los más usuales son con retención, sin retención y con llave. El uso de estos botones de emergencia se utilizan para la protección del operario de una maquinaria o del mismo equipo. Al momento de ocurrir una anomalía en la máquina o que algún operario esté sufriendo algún accidente, algún compañero llega y presiona y detiene la máquina de manera instantánea. Y este botón se regresa solamente girando hacia su derecha, como le indican las flechas. Una vez así, libera y el contacto que era normalmente cerrado se abre y el abierto se cierra. Nuestro quinto símbolo es para representar un electronivel o algún dispositivo accionado por nivel de fluido. Este es un electronivel y se representa así en un diagrama de control. Puede existir que vengan con un contacto conmutado, es decir, un común, la salida de un contacto normalmente abierto y la salida de un contacto normalmente cerrado, o estos que nada más cuentan con 2 cables, pero estos, si se les pone un contrapeso aquí, pueden funcionar como contacto normalmente abierto o como contacto normalmente cerrado. Este tipo de electroniveles se usan en cisternas o en tinacos y de manera conjunta, uno en tinaco y uno en cisterna, o nada más en pura cisterna o puro tinaco para el llenado automático del mismo. Nuestro sexto elemento se utiliza para representar un presostato o algún dispositivo accionado por presión. Como podemos observar, este es nuestro sexto y último elemento. Se representa así en un diagrama de control eléctrico y pueden ser tanto para aire, tanto como para gas. Casi todos los podemos ubicar en sistemas de compresión. Este tipo de presostatos tienen un juego de contactos que al momento de bajar la presión cierra su contacto y activa el motor para que empiece a comprimir el aire. Una vez que el tanque de aire llega a su presión máxima, el presostato lo detecta y abre sus platinos.
así mandando la señal de paro al contactor para desactivar el motor. Este es un presostato para sistemas de gas. Estos los podemos ver utilizados en calderas industriales o quemadores industriales para la mínima y máxima presión de funcionamiento del equipo. Amigos, espero les haya gustado este pequeño video. Yo sé que no son todos los símbolos de control que existen. En una segunda parte vamos a ver lo que son las bobinas de contactores, bobinas de relay, de timer on delay, off delay, pilotos fijos, intermitentes y cómo se representan los contactos de un timer on delay y off delay. Si te gustó el video, regálanos un like y no olvides compartir. También deja en tus comentarios qué tipo de video te gustaría ver más adelante. Gracias.